De Adviento, lo decía para recordarlo, estas dos velas de Adviento, la primera de la esperanza, nos invitan pues a esperar en Dios, a tener una actitud inclusive de riesgo, a arriesgarnos. La esperanza no es algo pasivo, es algo que nos lanza hacia adelante, a hacer empresas que a veces ni nos imaginábamos, pero con la confianza en Dios, con la esperanza en Dios, las logramos y las lograremos. La esperanza también, como hemos dicho también, no tiene miedo, en inglés se usa la palabra fearless, es decir, el miedo podrá venir, pero no nos vamos a dejar apoderar por ese miedo, vamos a mantenernos siempre con una actitud de esperanza y de ir adelante. Y la paz, como ya lo decíamos, no es ausencia de guerras, no es ausencia de problemas. A veces nos enfrentamos con situaciones cada semana. Yo a veces que comienzo una semana digo, ¿ahora qué nos irá a esperar esta semana, verdad? Porque hay situaciones en la vida que a veces son inesperadas. A veces sí las empezamos a ver un poco, ¿verdad? Si vemos que hay situaciones económicas de enfermedad, pues ya uno tiene que tomar las previsiones, pero hay otras que te agarran inesperado. Y bueno, no importa, ¿verdad? Tenemos que estar preparados aún para lo inesperado. En esta vida, como se está desarrollando más últimamente, tenemos que estar preparados para eso, para que finalmente Dios sea el que nos dé la paz y la tranquilidad para enfrentar esas situaciones. El Evangelio de hoy a mí me impresiona mucho cómo nos ubica en un contexto histórico. Fíjense cómo la palabra de Dios está bien contextualizada. Nos habla de quién era gobernador en Galilea, quién era gobernador en Abilene, quién era gobernador en diferentes lugares. Nos da los nombres concretos. Una prueba más de que el Evangelio es histórico, que no es invención, como algunos lo han querido pues argumentar. Y fíjense, siendo también sumo sacerdote de fulano de tal, Anás y Caifás, dice, en ese contexto viene la palabra de Dios. La palabra de Dios es dirigida en el desierto. Fíjense, a mí me impresiona esto como en los grandes palacios de gobernación, inclusive en los grandes y altos mandos jerárquicos de los líderes espirituales, allí al parecer no se dirige la palabra de Dios. La palabra de Dios se dirige en el desierto a una persona sencilla, humilde, pero bien plantada, que es Juan el Bautista. ¿No les impresiona eso a ustedes? Cómo a veces la palabra de Dios se manifiesta en ese tipo de personas, que podemos ser nosotros, ¿verdad? Hoy ustedes y yo somos Juan el Bautista para recibir esa palabra en el desierto, es decir, estamos en una situación. Ayer tuvimos un retiro precisamente. Venir a un retiro no es la única manera, ¿verdad? Pero son lugares especiales donde Dios nos puede hablar al corazón. En ese contexto, Juan el Bautista nos habla de que el camino de Dios se tiene que preparar. Y dice que todo monte, toda colina tiene que ser rebajado. ¿Qué entendemos con esto de colinas o de montes? Exactamente, el orgullo, la actitud a veces de orgullo que podamos tener, que aún nos quede, de vanidad, de prepotencia. Todo eso tiene que ir siendo rebajado, como nivelado. Y bueno, también como seres humanos a veces podemos tener esos valles de depresión, valles de derrotas, situaciones difíciles que hemos vivido, vicios, pecados. También esos tienen que ser rellenados con la gracia de Dios y ser nivelados. Todo camino, dice, torcido, tiene que enderezarse, tiene que ser allanado ese camino, porque el Señor viene. En los tiempos de antes, y creo que hoy todavía lo hacen, cuando iba a ir el presidente
bueno, en aquel tiempo no había presidentes, pero los reyes cuando iban a visitar un lugar, pues la gente de la localidad, de la comunidad, se ponían a trabajar duro, ¿verdad? Y órale, empezaban a emparejar los caminos e inclusive en tiempos de un partido que no quiero decir los colores, pero son parecidos a la bandera de México, por hablar de un país, ¿verdad? No va a variar mucho lo de otros, ¿verdad? Iba el gobernador a visitar y allí inventaban, inclusive pavimentaban calles, pero nomás por encimita, un poco de gravita y levantaban el cemento, perdón, el chapopote, pero era una capilla así que a la semana que se pasaba el presidente ya no había nada, o sea, es una burla, ¿verdad? Entonces, hay que preparar los caminos y lo que hace Juan el Bautista, sabía que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, y Él le toca preparar el camino. A nosotros también, de una o de otra manera, también nos toca preparar el camino de Dios para nuestras familias, para nosotros mismos, para nuestras familias y para la gente que nos rodea. Es impresionante y quisiera empezar a unirlo ya con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, este aspecto de la preparación para la venida del Señor. Y aquí voy a regresar a la primera lectura, estábamos en la página 16, agarramos la lectura de Malaquías, donde dice, el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Bueno, ese mensajero así en primer lugar vendría siendo Jesús, que es el mensajero, ahora sí que el prototipo de mensajero de parte de Dios que nos viene a hablar. Pero también Juan el Bautista es mensajero y prepara los caminos. Pero también, como dice aquí, que envía a sus profetas. Me llamó la atención esto, pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer de pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, a los descendientes de Leví y a toda la raza, a todo el pueblo de Dios. Cuando estaba leyendo se me vino la marca del jabón Sote y no es propaganda, ¿verdad? Pero de verdad que es bien bueno, yo no lo quería creer. Mi mamá me decía siempre eso, no, si tienes un problema de pantalón por ahí, que agarra jabón Sote. Y sí, santo remedio, ¿verdad? Son de los jabones que hasta he visto que aquí mismo lo venden, hasta en Walmart lo venden, ¿verdad? No solo en el rancho de aquí de La Morelos, sino en cualquier tienda grande lo pueden encontrar. Bueno, así le digo yo el rancho de La Morelos porque allá en Texas había una tienda grande así, vendía todo las cuestiones de México y de Latinoamérica, un rancho, una tienda grandota, me acostumbré a llamarle así el rancho y así se me quedó, ¿verdad? Por eso el rancho de aquí de La Morelos, no por otra cosa. Bien, el jabón Sote, estaba hablando, bueno, hay algo más poderoso que el jabón Sote, es Jesús mismo, ¿verdad? Que nos blanquea con su sangre preciosa, nos purifica, nos salva. Y esa sangre preciosa derramada por Jesús en la cruz, ahora sí que nos deja blancos, nos deja ahora sí que limpios para poder seguir adelante en nuestra vida. Y este mensajero también podemos con toda seguridad decir que es Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Qué preciosos son esos pies que van sobre los montes anunciando la paz y que dicen, tu Dios, que dicen a Sión, tu Dios reina. Y si nos damos cuenta, el Valle del Anahuac, allá en México, en esa parte es un valle con varios volcanes. Dice las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, este soldado escritor que llegó con Cortés, dice que era impresionante, los bosques, los lagos, los árboles, era majestuoso, las calzadas que había construido las pirámides y todo como estaba. Dijo, pues ¿a dónde llegamos, verdad?
y sabían que había oro, pues estaban más asombrados todavía. En ese contexto, ¿verdad?, de montañas que rodean a la Ciudad de México, ese Anahuac, para mí es un acercamiento con la Escritura de qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz y que dice: a Sión tu Dios reina. Y lo único, como hemos dicho, la Virgen, lo único que desea de nosotros es que nosotros tengamos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. No quiero quemar pilas, ¿verdad?, porque todavía nos falta el 12 de diciembre, pero les dejo esta entrada. Regresamos pues a Juan el Bautista y con esto ya vamos concluyendo. El Evangelio pues nos invita hoy a ser Juan el Bautista, a preparar los caminos. Estamos llamados pues a enderezar nuestra vida y a ser otros Juan el Bautista, que de alguna manera estamos preparando ese camino que llega, que viene Dios, que viene adelante, que viene a reinar en nuestros corazones. Vamos a pedirle pues a Dios que nos ayude a dejar también nuestra vida pues de desinterés. Como hemos comentado, hoy en día necesitamos despertarnos de nuestro letargo y agarrar más en serio la vida espiritual. Nuestra salvación está más cerca de lo que pensamos. Está habiendo cada vez más signos de el reino de Dios, está habiendo cada vez más profetas. Es lo que me llamó la atención aquí en Malaquías. Fíjense, dice aquí: el Señor se alegra entonces aquí está. Bueno, habla de que el Señor envía a sus profetas, y no solamente en aquel tiempo, sino ahora también el Señor sigue enviando a sus profetas. Y a veces no tienen que ser personas tan impactantes, simplemente personas normales, ángeles que Dios nos envía en el camino para que podamos seguir los caminos de Dios. Nosotros, tú y yo, podemos ser esos mensajeros de Dios. Por allí a veces nos hemos olvidado que también estamos llamados a proclamar el Evangelio. Es algo que las iglesias cristianas, yo agradezco a Dios por las iglesias cristianas, la mayoría que nos despiertan, nos recuerdan que hay que llevar la buena noticia a otras personas, hay que hablarles abiertamente de Cristo, hay que hablarles que sus problemas no son más grandes que Dios mismo. Entonces, sí, hoy estamos en una nueva etapa donde los cristianos tendríamos que ser más agresivos en el sentido de más aventados, llevar más la iniciativa, llevar más la palabra de Dios y no dejarse solamente a algún tipo de persona. Vamos pues a terminar nuestra Eucaristía pidiéndole al Señor que nosotros también, como Juan el Bautista, sepamos preparar los caminos en nuestra vida, pero también en la vida de nuestra familia, que enderecemos nuestras sendas, que las cosas de orgullo, de vanagloria, de todo eso que haya, que el Señor nos ayude a rebajarlas, y también que esas honduras de nuestro pecado, de nuestra depresión o de nuestros desánimos, de nuestra falta de confianza también sean rellenadas y vayamos adelante con la ayuda del Señor. Demos gracias a Dios. Amén.